Buenos días. Buenos días, licenciado. Vamos a dar inicio a la clase de este día. Resulta que las clases en línea no están suspendidas. Si ustedes observan en el portal de la universidad, ahí están, solo se establece que las clases, ¿cómo se llama? Presenciales están suspendidas. Es por la modalidad, ¿verdad? Así que vamos a dar la clase de este día. Y también, pues, hemos estado en una situación bastante complicada con el clima. Han habido varias tragedias a nivel nacional y bueno, estamos en invierno llueve. Lo que sucede es que como ha sido una lluvia bastante incesante, ¿no? Ha estado lloviendo. Este día ha amanecido, bueno, al menos aquí por mi zona no está lloviendo. Esperemos que se mejore, pero estamos en invierno, ¿verdad? Pero el problema es que como cuando llueve consistentemente, permanentemente, no estamos preparados porque como se inundan las calles, ¿no? Hay un problema de drenajes, la gente bota la basura en cualquier lado y eso viene acumulado de años. Y a raíz de eso se dan muchas inundaciones y otras personas que viven en lugares, en quebradas de alto riesgo, lugares de alto riesgo. Entonces, yo espero que todos ustedes se encuentren bien, que no hayan tenido ningún percance. Y bueno, vamos a esperar cómo se va desarrollando la situación climática en el país. Y bueno, ni modo, va. Apenas hemos comenzado el invierno y ha venido bastante copioso. En este momento yo veo solo 8 personas conectadas por el momento, de, de 34 personas que son las que están inscritas en el aula virtual. Ayer estuve revisando el aula virtual y observé que todos los equipos, los 10 equipos ya subieron el trabajo que corresponde al primer parcial. El primer parcial está programado para el viernes. Inicialmente se había programado para el día martes, este día, pero fue reprogramado a raíz de la situación climática que se ha dado. Este día ha sido decretado día de asueto nacional. Y bueno, estamos aquí en esta clase, estamos en interciclo y vamos a continuar con nuestras actividades, ¿verdad? Vamos a ver, vamos a dar inicio a la clase, continuando con la temática. Yo ya les subí las presentaciones, ¿verdad? Ya tienen ahí 3 clases y 3 presentaciones. Espero en el transcurso del día subirles esta presentación y la clase. Bueno, vamos a dar inicio. Ya tengo 10 personas conectadas. Bueno, 9 porque me cuenta a mí también. Vaya, miren, en el artículo 992 del Código de Comercio, estamos hablando de la teoría de las obligaciones en materia mercantil, tenemos que dicha disposición establece la validez de la acción de resolución cuando ya se inició la demanda de cumplimiento. Es decir,
Una persona demanda a otra por falta de cumplimiento de un contrato y se inicia el proceso. Pero resulta que decide cambiar la demanda de cumplimiento por una demanda de resolución del contrato. Es decir, hacer efectiva la cláusula resolutiva que normalmente llevan los contratos, ¿no? Que se denomina resolución, la cual en términos generales establece esa cláusula que la falta de cumplimiento de cualquiera de las cláusulas del presente contrato hará incurrir a las partes, a la parte afectada, a pedir la resolución del contrato. Entonces, cuando pide la resolución del contrato, este acto básicamente lo que hace es terminar la relación contractual y es aplicable de manera retroactiva, es decir, desde el momento en que se dio inicio a la relación contractual. Se aplica de manera retroactiva. Entonces, el artículo 992 del Código de Comercio, que ahí lo tengo en pantalla, básicamente dice la disposición: es válido ejercitar la acción de resolución como cambio de acción. Es decir, inicialmente se demandó el cumplimiento contractual, pero el demandante decide cambiar la acción de cumplimiento por la acción de resolución. Es decir, ya no tiene ningún interés en continuar con la relación contractual o con el contrato. Entonces pide la resolución. Entonces dice, es válido ejercitar la acción de resolución como cambio de acción en el mismo juicio en que se haya demandado el cumplimiento. Pero la que exija aquella, o sea, la que exija la acción de resolución, una vez deducida o una vez solicitada, no se podrá abandonar para sustituirle la de cumplimiento. Es decir, yo presenté la demanda de cumplimiento, pero después decidí, no quiero saber nada de esto. Mejor solicito en el mismo juicio la resolución del contrato. Una vez que yo ya decidí solicitar la resolución, ya no puedo volver a cambiar de posición, es decir, volver a hacer una petición arrepintiéndome. No, voy a volver a solicitar la de cumplimiento como inicialmente la solicité. No, ¿verdad? La ley dice que no. Una vez deducida, no se podrá abandonar para sustituirle la de cumplimiento. La demanda de resolución impedirá que la parte en mora pueda cumplir su obligación fuera de tiempo. Es decir, que la resolución, una vez sea declarada por el juez, en ese momento ya se termina la relación contractual y se aplica de manera retroactiva. Ya no puede haber cumplimiento por la parte morosa fuera de plazo. Entonces, como les decía, la resolución normalmente es una cláusula que se encuentra establecida en los contratos, por medio de la cual el incumplimiento de cualquiera de las partes le da derecho a la parte afectada para solicitar la resolución del contrato, o sea, la terminación de la relación contractual. Si se pide esto es porque ya no se tiene ningún interés legal ni práctico en la observancia o cumplimiento del contrato. Entonces, así opera esta acción de resolución, que como les digo es una cláusula que se establece en los contratos y lo que hace es extinguir de manera retroactiva los efectos
del mismo contrato. Se extinguen de manera retroactiva dichos efectos. Cuando hablamos de manera retroactiva, se hace referencia al hecho de que desde el momento en que se inició la relación contractual, es como que si nunca existió, ¿verdad? Entonces, a eso nos hace referencia el artículo 992. No sé si tienen algún comentario, alguna consulta. Tengo 12 personas, 11 personas conectadas. Bueno, continuamos entonces. Luego nos ubicamos en el artículo 993. 993 del Código de Comercio. Este artículo 993, ustedes tienen que ir leyendo estas disposiciones porque todo lo que veamos hasta el día jueves va a entrar en el primer parcial. Así que lean los artículos y lean las presentaciones y las cosas que se dicen en clase para que no vayan a salir mal, ¿no? O sea, que estamos en interciclo, pues todo es bastante rápido. Entonces hay que leer, hay que leer bastante. No es como un ciclo normal que uno lo puede tomar más relajadamente. El ciclo es más intenso. Vaya, fíjense que nos dice el artículo 993. En los contratos en que hubiere más de dos partes y las prestaciones de cada una tengan por objeto el mismo fin, dice, en los contratos que hubiere más de dos partes. Estamos hablando de tres partes en adelante, más de dos partes. No estamos hablando de contratos de dos partes, sino que de más de dos partes. En los contratos en que hubieran más de dos partes y las prestaciones de cada una tenga por objeto el mismo fin, la falta de cumplimiento de alguna de ellas no podrá ser causa de resolución del acto con respecto a las demás, a no ser que la prestación faltante sea, debido a las circunstancias que concurran, esencial para la realización de la finalidad que se persigue en el contrato. Vaya, acá nosotros hablamos de un contrato en el cual hay más de dos partes, tres partes, ¿no? Y la falta del cumplimiento de una de estas partes no va a ser una causal de resolución del contrato, salvo que, dice la ley, eh, esta parte que incumple el contrato sea esencial para la realización de la finalidad que persigue el contrato. Entonces acá básicamente nos vamos a ubicar en lo que es el contrato de sociedad. Ya el artículo 17 del Código de Comercio nos manifiesta que en el inciso segundo nos dice que sociedad es un contrato, la sociedad es un contrato, por medio del cual dos o más personas estipulan poner en común bienes, servicios o industria, con el fin de repartirse entre sí los beneficios o utilidades que reporte dicha actividad. Cuando hablamos de sociedades mercantiles, hablamos que el objeto principal es el lucro. Entonces, acá sucede que se puede establecer un contrato de sociedad en el cual hay tres, cuatro personas y resulta que una de esas personas es fundamental para el objeto o finalidad de esa sociedad. Por ejemplo, la sociedad se dedica a un fin específico y esta persona es la especialista que una vez la persona incumple o fallece, las demás, las restantes que quedan,
ya no son capaces de seguir con el objeto o finalidad. Por ejemplo, una sociedad que se dedique a la prestación de servicios informáticos. Hay un ingeniero en informática, hay un administrador de empresas, hay un economista, pero es el ingeniero informático el principal, tal vez no el principal accionista, pero sí la persona cuya actividad es trascendental para la realización del objeto o finalidad. Imagínense, fallece y las otras personas no tienen experiencia o conocimiento. Se asociaron los tres con el fin de que explotar esa actividad de la cual tenía conocimiento el ingeniero informático. Pero los otros dos no manejan mucho el rubro. Entonces, ahí ese podía ser un motivo de resolución del contrato. Pero el mero incumplimiento de una de las partes no implica necesariamente la resolución de ese contrato. Quiero ver, aquí estamos. Aquí. Entonces, tenemos aquí un pequeño ejemplo que les he puesto. Miren, Juan, María y Emilia constituyen una sociedad cuyo objeto es el tratamiento automático de una especializada información por medio de ordenadores. El único técnico perito es el socio Juan, quien fallece trágicamente, y los otros socios no son especialistas en el conocimiento y autoridad de dicha materia. En tal caso, procedería a la resolución del contrato de sociedad por cuanto el concurso del fallecido era esencial para la realización del objeto de la sociedad. Bueno, tenemos también las sociedades de personas, ¿verdad? Que el objeto de asociarse tiene mucha importancia la confianza en las personas que se están asociando. Estas sociedades, las de personas, eso no se divide el capital en partes alícuotas, como en el caso de la sociedad, o en partes iguales, sino que en partes desiguales. Entonces, para aceptar un nuevo socio, en caso que fallece uno, o los herederos del socio, digamos, pues priva la confianza de los demás asociados. Es decir, es que si ellos no lo aceptan, no puede entrar a formar parte de la sociedad. A veces sucede que puede ser una sociedad de personas, de tres personas, tres, cuatro personas. Como el capital está dividido en partes desiguales, puede suceder que una de esas personas fallece y es el que tiene la mayor inversión, el mayor capital. Entonces, en ese caso también pudiese ser un motivo de resolución de la sociedad, y así lo establece el Código de Comercio. Entonces, básicamente esto nos está regulando esta disposición legal, el artículo 993 del Código de Comercio. No sé si tienen algún comentario, alguna. Aquí veo que hay alguien que ha escrito, veamos. No veo. Guerra Hernández Eduardo, licenciado, entonces el primer parcial ya no será el miércoles. Yo les mandé un correo a todos, ¿verdad? ¿Verdad que recibieron un correo con esa información? Que el parcial había sido trasladado para el día viernes. Sí, lo recibimos. Vaya, sí, lo recibieron. Sí, hay que estar pendiente también de la información que yo les envío, porque resulta que inicialmente el parcial estaba para el día miércoles, pero por la situación climática en el país, que se suspendieron las clases presenciales, etcétera, etcétera, entonces la universidad hizo una recalendarización y decidió pasar el parcial para el día viernes.
Así que estamos claros ahí, el viernes el parcial y toda la temática que veamos hasta el día jueves va a entrar. Así que, pero como, miren, tampoco les voy a sacar un parcial eh, complejo o un parcial que no nada que ver con lo que hemos visto. O sea, el parcial va a estar relacionado con la temática que hemos visto en clase. Yo les he dado las presentaciones y el código de comercio. Ustedes deben de tenerlo a la mano y deben de leer las disposiciones legales para que no vayan a ser sorprendidos. El que estudie, pues sale bien. Así que no se vayan a descuidar. Vaya, entonces, vamos a continuar ya que veo que no hay comentarios por el momento. Otro aspecto importante que hay que considerar en esto de las obligaciones mercantiles es la teoría de la imprevisión. Esta teoría de la imprevisión está regulada en el artículo 994 del Código de Comercio. El artículo 994. ¿Alguien que me haga el favor de leer el artículo 994? Cuando en la relación a un acto de ejecución continua de prestaciones periódicas o diferidas, la prestación a cargo de una de las partes llegare a ser excesivamente onerosa por supervivencia de acontecimientos extraordinarios e imprevisibles en el mercado. La parte que debe tales prestaciones tendrá derecho a la resolución del acto en cuanto a lo sucesivo, pero la otra parte también tendrá derecho de oponerse a tal resolución mediante una propuesta de modificaciones equitativas y proporcionales. En caso de inconformidad de las partes, el juez someterá el punto a dictamen pericial. Gracias, Castro González Gilman. Vaya, fíjense que acá se da una situación imprevista, que no, que podríamos decir que no es imputable a las partes en el contrato, pero como consecuencia de esa situación imprevista, resulta que una de las partes se ve afectada. Se da un desequilibrio entre las prestaciones contractuales y al haber un desequilibrio, una de las partes se ve en la condición de que ya no puede cumplir en las condiciones pactadas inicialmente la obligación. Y en ese caso, la ley permite que la persona afectada pueda acudir ante los tribunales y solicitar que se modifiquen las condiciones contractuales porque le están afectando. La contraparte dice el artículo que se puede oponer, pero debe proponer una propuesta de modificación equitativa y proporcional. Así nos establece la disposición. Entonces, esto de la teoría de la imprevisión, doctrinariamente es reconocida y en muchas legislaciones mercantiles de diferentes países también se ha aceptado. La cuestión aquí es que cuando ocurren hechos extraordinarios o situaciones imprevistas, impredecibles, que sean ajenas a las partes, que no sean imputables a ninguna de las partes, pero que esa situación pueda causar un desequilibrio económico en las prestaciones pactadas en el contrato y a consecuencia de dicha situación imprevisible, resulta que el cumplimiento de las obligaciones contractuales se vuelve más gravoso para una de las partes. Entonces, la parte afectada
es la que tiene el derecho de solicitar la modificación del contrato, con el objeto de que se mantenga el equilibrio de las contraprestaciones pactadas. Es decir, mire, hay una situación en la cual no es imputable a mi persona, pero como consecuencia de la misma, yo me he visto afectado y no puedo continuar prestando las obligaciones establecidas en el contrato porque en las condiciones pactadas, porque de lo contrario caeré en mora, no podré cumplir. Obviamente que debe de presentar las pruebas. Entonces la otra parte, la contraparte, puede oponerse, pero debe proponer. Así que el objetivo aquí no es que exista un enriquecimiento ilícito de una de las partes, porque cuando usted hace un contrato, el objeto del contrato es que existan prestaciones mutuas en las partes, es decir, que ambas partes reporten utilidad o beneficios. De lo contrario, no tendría sentido. Miren, aquí en la presentación pueden ver que las condiciones que se exigen doctrinariamente para que se aplique la teoría de la imprevisión son las que se señalan. Primero, que se trate de un contrato que existan prestaciones sucesivas o de ejecución diferida. Aquí estamos hablando de contratos de ejecución sucesiva o de tracto sucesivo, porque tenemos contratos de ejecución instantánea dentro de la clasificación de los contratos. El contrato de ejecución instantánea es aquel contrato cuya prestación se efectúa de manera inmediata. Por ejemplo, la compraventa. Usted compra un vehículo, inmediatamente le entregan el vehículo. Ese es de ejecución instantánea. Pero hay otros tipos de contratos que son de ejecución sucesiva o de tracto sucesivo, es decir, que se dan una serie de prestaciones en el tiempo. No se agota inmediatamente la prestación o el servicio, sino que se difiere en el tiempo. En estos casos se aplica la teoría de la imprevisión. Que las circunstancias de hecho que haya que considerar no provengan de la voluntad misma de las partes, de culpa o dolo, o de situaciones aleatorias propias de la naturaleza o del riesgo. Es decir, que no debe ser imputable a ninguna de las partes la situación imprevista que ha acaecido. No debe ser negligencia, ni dolo, ni culpa. Ni tampoco debe tratarse de ese tipo de contratos aleatorios, por ejemplo, donde tiene mucha importancia la suerte. Por ejemplo, el caso de contratos de juegos lícitos, juegos de azar lícitos, que usted, por ejemplo, participa compra un boleto de lotería. Usted puede o no se puede sacar la lotería, ¿verdad? Y bueno, ese tipo de casos tampoco aplica. Que sea imprevisible y extraordinaria, es decir, que sea una situación que no es posible controlarla por las partes, que se queda fuera del ámbito de control de las partes. Bueno, por ejemplo, en el caso de la pandemia del COVID que tuvimos, ¿verdad? Que se cerraron todos los establecimientos, no permitían las personas que saliéramos a la calle. Esas son situaciones imprevistas, ¿no? Un fenómeno natural, por ejemplo, que pueda tener incidencia en un contrato. Esta lluvia, ¿verdad? Se cayó un puente,
que unía dos vías, dos poblaciones, y había que hacer entregas de determinados bienes, o se dio una situación anormal que tuvo consecuencias graves para una de las partes. Que las circunstancias atendibles que no deben originarse en la voluntad o conducta de las partes determinen un desequilibrio grave entre las contraprestaciones o que de otro modo agraven desproporcionada o excesivamente la onerosidad de la obligación. Es decir, que la circunstancia imprevisible puede ser por caso fortuito, fuerza mayor. El caso fortuito y la fuerza mayor, ¿cuál es la diferencia? Les pregunto a ustedes. ¿Qué es el caso fortuito y qué es la fuerza mayor? ¿Es lo mismo o existe una diferencia entre ambos? Veamos. Parrilla García Miguel. Dígame, licenciado. ¿Será lo mismo caso fortuito, fuerza mayor o hay alguna diferencia? Pues para mí hay diferencias, solo que no me recuerdo sinceramente, porque sí, un Pero, licenciado me explicó. pero diga, usted diga. Tal vez le pega. A ver. No, es mentira, no me recuerdo. Vaya, vamos a ver. Serpas levantó la mano y después Hernández. Vamos a ver Serpas, Argueta, Catherine. Buenos días, licenciada y compañeros. No sé si me equivoco, pero caso fortuito es producido por la naturaleza y el caso de fuerza mayor es producido por las personas. Ajá. Veamos Rivas Iris. Hernández Rivas Iris. Buenos días, licenciado. Sí. Yo pienso igual que la compañera, que el Ah, caso ujú. fortuito implica un evento en la naturaleza como algún desastre, lluvias, algo que Ujú. ocasione un daño, y fuerza mayor ya es algo producido por nosotros, por el hombre. Va, perfecto. Exactamente eso es. Entonces, ese tipo de situaciones pueden generar una situación en la cual una de las partes contractuales se va a ver afectada, de tal manera que no le va a permitir cumplir las obligaciones pactadas originalmente. Entonces se genera un desequilibrio en las prestaciones contractuales. Y entonces la parte afectada puede acudir a la vía judicial y solicitar la modificación de las condiciones pactadas. La contraparte, si se opone, debe de proponer cuáles son las condiciones bajo las cuales considera que se puede hacer la modificación contractual. Ya leímos el artículo. Básicamente dice, aquí está en pantalla también, cuando en relación a un acto de ejecución continua, estamos hablando de un contrato de ejecución sucesiva o de tracto sucesivo, cuyas prestaciones se difieren en el tiempo. Por ejemplo, un contrato de arrendamiento, un contrato de suministro. El contrato de suministro es un contrato en el cual una de las partes va a entregar en un plazo determinado bienes, eh, o va a ejecutar una serie de servicios a la otra parte en el tiempo. Puede ser un año. Por ejemplo, estos contratos ¿cómo se llama? De agua, que se dan a las instituciones del Estado. Y también en las instituciones privadas puede ser que hagan un contrato con una empresa que vende agua y van a hacer prestaciones mensuales. X cantidad de botellas de agua se le van a entregar mensualmente. Entonces, ese es un contrato de ejecución sucesiva.
un contrato de suministro. Entonces dice, cuando en relación a un acto de ejecución continua, las prestaciones periódicas o diferidas, de prestaciones periódicas o diferidas, la prestación a cargo de una de las partes llegara a ser excesivamente onerosa por superveniencia de acontecimientos extraordinarios e imprevisibles en el mercado. La parte, estamos hablando, dice, acontecimientos extraordinarios e imprevisibles en el mercado. Estamos hablando de derecho mercantil, ¿verdad? La parte que debe tales prestaciones tendrá derecho a la resolución del acto en cuanto a lo sucesivo, pero la otra parte también tendrá derecho de oponerse a tal resolución mediante una propuesta de modificaciones equitativas y proporcionales. En caso de inconformidad de las partes, el juez someterá el punto a dictamen pericial. Eso nos dice la disposición. Y entonces, básicamente, aquí estamos hablando de un contrato, ya aplicándolo a la materia mercantil, un contrato de tracto sucesivo, es decir, un contrato de ejecución diferida, de ejecución sucesiva. Y el caso típico de este tipo de contrato en materia mercantil es el contrato de suministro. El contrato de suministro. Acá en la naturaleza o la característica de este contrato es que se pacta la entrega de bienes o servicios en un plazo determinado, es decir, no es una ejecución instantánea, sino que se van entregando o se va prestando el servicio durante un periodo de tiempo determinado. Ahí se establece el precio entre las partes, se establecen las obligaciones, son prestaciones periódicas o continuadas. Y pues los ejemplos clásicos el de agua que les decía, ¿verdad? En el caso de las instituciones del Estado, hacen una licitación y resulta que con una empresa distribuidora de agua, de las que existen en el mercado, y entonces esta empresa llega mes a mes a dejar las botellas de agua y se lleva las botellas que están vacías, y hace mantenimiento de estos aparatos donde se colocan las botellas de agua, etcétera. También tenemos los contratos de energía eléctrica, gasolineras, provisión de bienes, entrega de bienes. Por ejemplo, los contratos de papelería y útiles, ¿verdad? Puede ser un contrato de suministro que se puede entregar a las instituciones del Estado, sobre todo, ¿no? Se entregan la papelería y útiles no de manera inmediata, sino que va por escalas mensualmente. Y en este caso es más aplicable, a ese tipo de contratos es más aplicable la teoría de la imprevisión. Se encuentra regulada desde los artículos 1055 a 1065 en lo que es el contrato de suministro, que lo vamos a ver posteriormente. No sé si tienen comentarios, preguntas sobre esta teoría de la imprevisión que hemos visto. Bueno, si no es así, vamos a continuar. Vamos a continuar. Ustedes deben de leer las disposiciones legales que vamos viendo. Ahí deben también ¿cómo se llama? Leer las presentaciones y anotar lo que se dice en clase. Vamos a continuar. Otro tema interesante que vamos a tocar este día. Permítame que no. Ahí está. Es la prescripción y caducidad. Les estoy compartiendo, ¿verdad? Pantalla, se ve, ¿verdad? Sí, Lick, se observa. Vale, muchas gracias.
Vamos a ver la prescripción y caducidad. Prescripción y caducidad. ¿Qué es la prescripción y qué es la caducidad? ¿Qué idea les da a ustedes este tema de prescripción y caducidad? ¿Qué creen que es la prescripción y qué creen que es la caducidad? Son dos temas o dos expresiones jurídicas que normalmente están establecidas en las leyes, no solo en el Código de Comercio, en el Código Civil, en el Código, bueno, en la Ley de Procedimientos Administrativos, en el ámbito administrativo. Entonces, ¿qué idea tienen ustedes de la prescripción y la caducidad? ¿Será lo mismo o habrá alguna diferencia? Rivas y Susana. Licenciado, yo entiendo que la prescripción es cuando ya termina hay extinción de un derecho y la caducidad es cuando ya Ajá, finaliza el tiempo para el cumplimiento del contrato. ajá, ajá. ¿Otra opinión por ahí? Está bien lo que ha dicho la compañera Iris. Básicamente, la caducidad, estamos hablando de derechos que no se ejercitaron en el plazo establecido y perdón, la prescripción, estamos hablando de derechos que no se ejercitaron en el plazo establecido y por disposición de ley se pierde el derecho. Ahora la caducidad, estamos hablando de plazos establecidos en la ley para ejercer una acción o inclusive un derecho. Pero si no se efectúa en el plazo definido en la ley, se pierde. Hay diferencias conceptuales y doctrinarias entre ambos conceptos. Cuando hablamos de prescripción, esta está regulada allá por los artículos 2233. Vamos a ver. Aquí tengo yo el Código Civil. Veamos. Código Civil. Vamos a buscar. En el 2231 en adelante se regula lo que es la prescripción. Fíjense que nos dice, es el título 48 de la prescripción, capítulo 1 de la prescripción general. Nos dice el artículo 2231, la prescripción es un modo de adquirir las cosas ajenas o de extinguir las acciones y derechos ajenos. Cuando dice prescripción es un modo de adquirir las cosas ajenas, hablamos de prescripción adquisitiva. O de extinguir las acciones y derechos ajenos, hablamos de prescripción extintiva. Por haberse poseído las cosas o no haberse ejercido dichas acciones y derechos durante cierto lapso de tiempo y concurriendo a los demás requisitos legales. Una acción o derecho se dice prescribir cuando se extingue por la prescripción. Entonces, tenemos dos tipos de prescripción. La prescripción adquisitiva, que es un modo de adquirir las cosas ajenas, y la prescripción extintiva, que es un modo de extinguir las acciones y derechos ajenos por no haberse ejercido en los plazos establecidos en la ley. Así nos dice el artículo 2231, cuando hace referencia a la prescripción. Creo que aquí lo voy a relacionar porque no lo he relacionado. Para que ustedes lo vean. Entonces, aquí se pierde el derecho o se pierde la acción por el mero transcurso del tiempo. Así es. Entonces, en el artículo 2233 se establece que la prescripción puede ser renunciada.
pero después de que haya transcurrido el plazo. Antes no se puede renunciar. O sea, antes de que haya transcurrido el plazo de la prescripción, es inadmisible la renuncia. Entonces la prescripción se establece en interés general, y no debe ser contraria al orden público. Bueno, ya está saliendo el sol aquí por mi casa, no sé si de donde ustedes, pero ya eso es una buena señal, ¿verdad? Aunque estamos en invierno, pues sí, hay que acostumbrarse al invierno. Cuando estamos en verano nos quejamos de los vientos y cuando estamos en invierno de la lluvia, pero bueno, hay que acostumbrarse. Bueno, continuando, ¿verdad? Entonces, tenemos dos tipos de prescripción, la adquisitiva y la extintiva. Y en ambos casos opera por el mero transcurso del tiempo. Hay ciertas situaciones que se regulan en el Código Civil sobre la prescripción. Acuérdense que en materia de obligación mercantil se aplican las reglas del Código Civil. Y este tema de la prescripción es un tema que se regula en el Código Civil. Ahora bien, en materia mercantil los plazos son más cortos, ¿no? Por la misma naturaleza del comercio. Pero lo que es las reglas generales, lo que es lo regulado, lo doctrinario, se aplica en ambas, tanto en materia civil como en materia mercantil y en las demás materias. Entonces, ¿qué es la caducidad? Lapso de tiempo que produce la pérdida o extinción de una cosa o un derecho. Es el mero transcurso del tiempo. Aparentemente es lo mismo, pero en realidad no lo es, ¿verdad? Porque acá, como muy bien decía Iris, estamos hablando de que la prescripción es en atención a los derechos que se tienen. Y la caducidad puede ser procesal, es meramente el incumplimiento de una acción en el plazo establecido por la ley. Le caduca el derecho, le caducó el derecho. Es el efecto que en vigor de una norma legal o consuetudinaria produce el transcurso del tiempo sin aplicarla, equiparable en cierto modo a una derogación tácita. Cesación del derecho a entablar o proseguir una acción o un derecho en virtud de no haberlo ejercitado dentro de los términos legales para ello. Es decir, la ley le establece que usted debe de, bueno, presentar un recurso en un plazo determinado y usted no lo hizo, le caducó, ¿verdad? Y así hay diferentes situaciones que se establecen más que todo en materia procesal, ¿verdad? Y que por el mero transcurso del plazo le va a caducar el derecho. Entonces, pero vamos a ver diferencias. En este momento lo estamos viendo de manera general. Cualquiera de ustedes puede decir, bueno, pero yo no veo ahí ninguna diferencia. Y es razonable, porque estos temas de caducidad y prescripción son temas bastante comunes y uno debe tener claridad. A veces uno en las diferentes leyes administrativas pues, dice, por ejemplo, en el Código Tributario, habla de prescripción para efectos del cobro de la deuda tributaria. Le prescribe al Estado la acción en 10 años para hacer efectivo el cobro de la deuda tributaria. Eso implica que si no efectúa el cobro en ese plazo, ya no lo puede hacer. Pero ya vamos a ver qué sucede cuando se hace. Y luego resulta que habla de caducidad cuando se trata de las facultades de fiscalización de sus auditores. Bueno, dice que la Dirección General deberá efectuar la fiscalización
de la deuda tributaria en el plazo de 3 años, cuando se presentó la declaración, y 5 años cuando no se presentó. ¿Qué sucede si los auditores llegan después de los 3 años? Ya no pueden ejercer la fiscalización. Y así también es en materia aduanera. Y en las leyes administrativas a veces se confunden ambos términos: caducidad con prescripción. Ahora bien, la caducidad, tanto la caducidad como la prescripción deben estar establecidas en la ley. Pero a veces la caducidad se establece de manera contractual también. Ahí tenemos una pequeña diferencia. La caducidad previene de diversas causas: de la ley, del desuso, la costumbre. Bueno, la de costumbre por práctica distinta y por simple falta de aplicación durante mucho tiempo. La de acciones y recursos por no tramitarla. En otros casos, por el cumplimiento de los plazos establecidos en las leyes. La caducidad es el mero transcurso del plazo establecido en la ley. Aquí tenemos ejemplo: la caducidad de la concesión. Cuando hablamos de concesiones, ¿verdad? En la ley de compras públicas se establecen las causales de caducidad. Cuando el concesionario no efectúa el servicio público de la manera establecida en el contrato, le puede caducar. Implica que se extingue, termina la obligación, una forma de extinción. Se habla de la caducidad de instancia, delegados, caducidad de los asientos del registro, de las obligaciones, etc. Entonces, aquí vamos a ver en términos generales lo que es la diferencia entre lo que es la prescripción y la caducidad. Al final yo aquí mismo he hecho un cuadrito más resumido, pero es necesario que lo veamos un poco, también hay que verlo desde un punto de vista más extenso, no resumido. Vaya, por ejemplo, en la prescripción el derecho nace con duración indefinida. Estamos hablando de un derecho y solo se pierde cuando haya negligencia en usarlo, es decir, por el mero transcurso del tiempo o del plazo. Por ejemplo, el cobro de una deuda. Si usted no la efectúa, una vez que ya tiene la sentencia, está firme, líquida y exigible, y usted no efectúa el cobro de esa deuda en el plazo dispuesto en la ley, en el caso de volviendo al tema tributario, la Dirección General de Tesorería tiene 10 años para efectuar el cobro de la deuda. Si no lo ejecuta en ese plazo, se pierde por prescripción. Esa es una prescripción extintiva. Es una prescripción extintiva, que básicamente es la que estamos aplicando aquí en materia mercantil. Porque la prescripción adquisitiva, usted, por ejemplo, toma posesión de una vivienda, no hay ningún tipo de contrato de arrendamiento ni nada. Digamos, puede ser que alguien se fue para Estados Unidos y le dijo: mira, cuídame la casa. Y pasaron 10 años y usted no volvió a saber de la persona que fue para los Estados Unidos. Entonces, ¿qué resulta? Que usted puede solicitar el dominio de esa propiedad por prescripción, por el mero transcurso del tiempo. No hubieron actos de dominio de parte del titular de esa vivienda. Diferente es que exista un contrato de arrendamiento. En la caducidad, el derecho nace sometido a un término fijo de duración, prescindiéndose de toda consideración de negligencia en el titular. Es decir, que en el caso de la prescripción es por falta de acción, prescripción extintiva, es decir, hubo ahí una negligencia de la persona a quien tenía derecho en caso a ejercer la acción.
Pero en el caso de la prescripción independiente, no se toma en consideración la culpabilidad de la persona, es el mero transcurso del tiempo. Por ejemplo, el caso de la caducidad cambiaria, porque cuando hablamos de la acción cambiaria, el derecho que tiene la persona de demandar judicialmente el cobro del título valor, ¿verdad? El cobro de la letra de cambio, por ejemplo. Se establece la caducidad, los plazos de la caducidad son muy breves. Y para ejercer la acción cambiaria se deben de cumplir ciertos requisitos que están establecidos en el Código de Comercio. Y se debe ejercer en el plazo dispuesto en el mismo. De lo contrario, le caduca el derecho. También decíamos que la caducidad, aunque no es la regla general es que está establecida en la ley, pero puede ser pactada convencionalmente, es decir, contractualmente. Pero la prescripción siempre va a ser legal, siempre es pactada legalmente. Ahora, en el caso de la prescripción, se establece como una excepción procesal. ¿Qué es una excepción? Vamos a ver, ¿qué es una excepción? En derecho procesal, ¿verdad? Se habla de las excepciones. ¿Qué son las excepciones? Veamos Liliana Carpio Ramírez. Carpio Ramírez Liliana. ¿Qué entiende usted por excepción? ¿Está por ahí? Liliana. ¿O solo ha dejado encendida la computadora? Vamos a ver, aquí está la... No, licenciado. Ah, vaya, vamos a ver, Liliana. Le Ajá. entiendo por excepciones de, digamos, de algunas situaciones que podrían darse para evitar algo, digamos, de que si, digamos, en procesal, en penal, las excepciones podrían ser de que si el imputado murió o si hay conciliación en Ajá. alguna vez. Bueno, en términos generales, más o menos, la excepción son mecanismos de defensa establecidos en la ley. Por la parte contraria, ¿no? Por ejemplo, me establecen una demanda a mí. Al momento de contestar la demanda, yo puedo establecer una excepción de improcedencia por X o Y motivo de los establecidos en la ley, ¿no? Entonces, la excepción va encaminada a que se termine el juicio de manera anticipada. Entonces, yo puedo alegar cualquier tipo de excepción de las estables. Por ejemplo, en caso de me demandan en un contrato de compraventa, resulta que habíamos pactado, había una cláusula de arbitraje. Yo puedo establecer la excepción de arbitraje, diciéndole al juez, mire, usted no puede conocer porque en la cláusula tal hay una cláusula compromisoria, ahí pactamos el arbitraje en caso de controversias en la aplicación, ejecución o interpretación del presente contrato. Entonces el juez se va a declarar improponible la demanda. Entonces son mecanismos de defensa establecidos en la ley. Esos son conceptos que ustedes los deben de manejar al dedillo porque están en derecho procesal, se ven y digamos que es parte importante del ejercicio de la carrera. Vaya, entonces la caducidad debe ser declarada en forma automática, extinguiendo el derecho, y debe ser declarada de oficio si es advertida al examinarse el título por el juez. Es decir, la caducidad opera de mero derecho, ixo jure.
una vez advertida, es declarada de oficio. La prescripción no. La prescripción no puede ser declarada de oficio porque uno de los requisitos que exige el Código Civil es que debe ser alegada por la parte a quien le va a favorecer. Tampoco puede ser renunciada si no se ha cumplido el plazo de la prescripción, es decir, no puede ser renunciada anticipadamente, digamos. La acción prescribe en 10 años, al 5º año no puedo renunciar a la prescripción. Lo puedo hacer al 11 año. El fundamento es distinto. En el caso de la prescripción hay una inercia, por lo menos relativamente imputable, es decir, podemos decir que hay una negligencia de la persona a quien le favorece el derecho. En el caso de la caducidad, lo único que existe es un plazo perentorio, un plazo fatal que hay que cumplir. Si no se cumple ese plazo, entonces básicamente se pierde la acción, se pierde el derecho. Luego, la caducidad perjudica la posibilidad de cumplir más allá de un cierto término. Es un término perentorio. Los plazos perentorios son plazos fatales. Un determinado acto, la caducidad perjudica la posibilidad de cumplir más allá de un cierto término un determinado acto del cual depende la conservación o la adquisición de una acción o de un derecho. Por otro lado, la prescripción comporta la pérdida de un derecho, de una acción, por efecto del no cumplimiento de un acto cualquiera encaminado a ejecutar. Entonces, estamos hablando que cuando hablamos de caducidad, opera de mero derecho. Puede ser declarada de oficio. Cuando hablamos de prescripción, debe ser alegada por la parte interesada y entonces no opera de mero derecho. Pero cuando hablamos de prescripción, existe una negligencia de la persona a quien le favorece el derecho. O sea, el titular del derecho por no haber ejercido la acción en el plazo establecido. En cambio, en el caso de la caducidad, sencillamente es un plazo perentorio, que si no se ejerce la acción en ese plazo, se pierde el derecho. Y por eso dice que la prescripción tiene por objeto una relación de derecho o acción, que por efecto de la misma se extingue. La caducidad tiene por objeto un acto que no puede ser ya cumplido por efecto de ella. Vaya, aquí tenemos ya el cuadrito que les comentaba. No sé si aquí lo vamos a, por decir así, lo vamos a terminar de rematar. Tenemos dos columnas, prescripción y caducidad. Primero tenemos el concepto. La prescripción es un modo de adquirir las cosas ajenas o los bienes, es una prescripción adquisitiva. O distinguir las acciones y derechos ajenos, es una prescripción extintiva por el mero transcurso del tiempo. Está regulada de los artículos 2231 al 2236 y 2253 del Código Civil. La caducidad, extinción de un derecho por el transcurso del tiempo conferido para su ejercicio en la ley. Aquí podemos ver algunas disposiciones, pues el artículo 133 al 139 del Código Procesal Civil y Mercantil. Vaya, pero cuando hablamos de prescripción hablamos de un derecho que tiene una persona, un titular, que por negligencia no lo ejerció en el plazo establecido en la ley y lo perdió por prescripción. En cambio, la caducidad sencillamente es el mero transcurso del plazo y por eso se perdió la acción o el derecho. Vaya, hasta ahí hay
una especie de similitud en los conceptos, solo que no tenemos caducidad adquisitiva, ¿verdad? Básicamente, el concepto de caducidad es más parecido al concepto de prescripción extintiva, porque estamos hablando de acciones y derechos que no se ejercieron en el plazo establecido, prescripción extintiva. Pero en el caso de caducidad, la mera extinción del derecho por el transcurso del tiempo, establecido en la norma jurídica. Efecto. La prescripción extingue la acción, pero no el derecho. Ojo con esto. Extingue la acción, pero no el derecho. La caducidad extingue tanto el derecho como la acción. Vaya, entonces veamos aquí el ejemplo que yo les coloco. El pago realizado cuando el derecho ha prescrito es válido, pero el derecho no está extinguido. Vaya, imagínense que se extinguió, prescribió por prescripción extintiva el cobro. Imagínense que el cobro de la deuda prescribe en 10 años. Y al año 11 le van a cobrar la deuda. ¿Qué sucede si usted paga? Si hablamos de prescripción, es válido el pago, porque el derecho no está extinguido, es la acción la que está. Pero además, un requisito que señala la ley en el caso de la prescripción es que debe ser alegada por la parte interesada. No puede ser declarada de oficio. ¿Qué sucede en el caso de la caducidad? Aquí se extingue tanto la acción como el derecho. Si usted realiza el pago una vez que ha transcurrido la caducidad, entonces eso constituye un pago indebido. Y usted puede ejercer la acción de repetición, es decir, puede ejercer la acción judicial solicitando la devolución de ese pago que usted hizo. Los plazos, bueno, normalmente de la prescripción son largos. En el caso de la caducidad son breves. Pueden haber medios y largos, pero la regla general es que son breves. La interrupción y suspensión. La prescripción se puede interrumpir y se puede suspender. En cambio, el caso de la caducidad no puede interrumpirse ni suspenderse, salvo hay una excepción en el artículo 776 del Código de Comercio en cuanto a la caducidad de la acción cambiaria. Dice que se puede interrumpir, dice el artículo 776. Ahora bien, ¿qué sucede con la interrupción y la suspensión? ¿Cuál es la diferencia entre una y otra cuando hablamos de prescripción y caducidad? La interrupción debe estar los motivos por los cuales se puede interrumpir o suspender la prescripción están establecidos en la ley. Si se interrumpe, significa, digamos que este día se interrumpió y han pasado 5 años. Implica que una vez finalice la causa legal por la cual se interrumpió la prescripción, el tiempo acumulado, esos 5 años, no se va a tomar en cuenta y se va a volver a computar como si no ha transcurrido, va a volver a contar el plazo. En el caso de la suspensión, si se da la causa legal por la cual está establecida la suspensión, significa que y pasaron 5 años. Una vez termine la causal por la cual se suspendió, va a comenzar a computarse nuevamente el plazo, considerando el plazo anterior. Pasaron 5 años, va a comenzar a correr el 6º año y así sucesivamente. Esa es la diferencia.
Luego, petición de parte. Vaya, en el caso de la prescripción, como decíamos, debe ser alegada por la parte interesada. Y la caducidad opera de pleno derecho. Ipso iuri. Está establecida en la ley. En la ley. La renuncia. Bueno, ya habíamos dicho que la prescripción puede ser renunciada, expresa o tácitamente, dice el artículo 2233 del Código Civil, pero solo después de cumplida. O sea, antes de que se cumpla el plazo, ejemplo, de los 10 años de la prescripción extintiva, por ejemplo, para el cobro de la deuda, no se puede renunciar. Ahora bien, el caso de la caducidad, pues no se puede renunciar definitivamente, opera de forma automática, extingue el derecho. Puede ser declarada de oficio también si el juez advierte que se ha producido la caducidad. No se puede renunciar. En cambio, la prescripción no puede ser declarada de oficio por el juez, ¿verdad? Creo que estamos bien ahí, ¿verdad? No sé si tienen algún comentario, alguna consulta entre la diferencia de lo que es la prescripción y la caducidad. Álvaro Díaz, Mario Alexander. Buenos días, licenciado. ¿Sí? Referente a una demanda, licenciado, entonces el juez, al percatarse que el objeto en discusión, por decirlo así, ya ha prescrito, él no puede dar por inadmisible la demanda. No, porque vaya, ahí es donde usted demanda, ya prescribió, yo soy el demandado, entonces yo voy a oponer la excepción de prescripción. Voy a alegar la prescripción, voy a decir, mire, señor juez, esta acción ya prescribió. Entonces, el juez va a declarar la prescripción. Pero si yo no la alego, va a continuar. En cambio, la caducidad es diferente, ¿verdad? Si operó la caducidad, de oficio el juez la puede declarar. Esa es una de las grandes diferencias, ¿no? Estamos ahí, ¿verdad? Sí, licenciado, gracias. Vaya, no sé si tienen otra consulta o otro comentario. Bueno, entonces continuamos. Luego tenemos aquí lo que es la caducidad cambiaria. Cuando hablamos de la acción cambiaria, ya habíamos dicho que es un derecho, es la pretensión nacida de un título valor que se ejercita a través de la vía judicial. El objetivo es el cobro de la deuda que está establecida en el título valor, una letra de cambio, un pagaré. Ahí pueden revisar el artículo 766. Y resulta que cuando hablamos de caducidad cambiaria, estamos hablando de ciertos requisitos o ciertas situaciones que deben de ser cumplidas por la persona, la persona que va a hacer el cobro, el titular del título valor, y estos deben de cumplirse en el plazo establecido por la ley. Plazo establecido por la ley. Tenemos dos tipos y decíamos también que acá, si no se ejerce la acción en el plazo establecido, se pierde el derecho. Pero además los plazos en materia de caducidad cambiaria o de caducidad comercial son plazos cortos. Son plazos cortos. Entonces aquí tenemos dos tipos de acción cambiaria, la directa o de regreso. Bueno, dos tipos, la directa o de regreso. La directa es cuando se ejerce en contra del aceptante o obligado directo o su avalista. Acuérdense que cuando se emite una letra de cambio, ahí está el emisor de la letra de cambio, el aceptante y el beneficiario, que es el tenedor.
que a veces coincide con el emisor, o generalmente coincide con el emisor. Entonces, cuando la acción se ejerce en contra del aceptante obligado directo o principal, o su avalista, porque el avalista es una especie de fiador, ¿verdad? El que firma como avalista en una letra de cambio se está obligando a pagar el título en caso de que no lo haga el deudor principal, o sea, el aceptante. Y tenemos acción cambiaria de regreso cuando se ejerce en contra de los demás obligados, es decir, endosantes o sus respectivos avalistas. Es decir, un título valor, la forma que tiene de intercambiarse o de ser trasladados por medio de endoso. Cuando la acción se ejerce en contra de los demás obligados, no del obligado principal, sino de los endosantes o sus respectivos avalistas, estamos hablando de una acción cambiaria de regreso. Ahora bien, es importante mencionar que la acción directa contra el aceptante de la letra no se pierde. Entonces, ¿cuándo se produce la caducidad? Cuando el portador no cumple los requisitos establecidos o los presupuestos establecidos en el código que permiten la procedencia de la acción cambiaria de regreso. Estamos hablando de acción cambiaria de regreso, aquella que se ejerce en contra de los demás obligados, no de los obligados principales. Pero la acción directa en contra del aceptante de la letra no se pierde. Aquí tenemos en el artículo 774 del Código de Comercio cuáles son las causas de caducidad. Ustedes ahí lo pueden ir leyendo. La no presentación en plazo de una letra para aceptación o pago. La letra de cambio tiene un plazo establecido y se presenta y no se efectúa el pago por el principal obligado, por no haberse admitido la aceptación por intervención cuando el tenedor esté obligado a ello. Ahí pueden ver ustedes las disposiciones, los artículos 739, ahí en su Código de Comercio relacionan, 742 y 743. No levantar en tiempo el protesto por falta de aceptación o de pago. Cuando hablamos de protesto, estamos hablando de un acta que se levanta adherida al título valor, en donde y debe ser levantada por un notario, en el cual se establece que el documento se presentó para el cobro y no fue pagado por el principal obligado. Y eso me posibilita a mí la acción cambiaria por la vía judicial. Por no haberse, pues en el artículo 740 se regula esta situación. En algunos casos, miren, esto del pago por intervención lo ejecuta un tercero que no tiene nada que ver con el emisor, el aceptante y el tenedor de la letra de cambio. No tiene nada que ver, pero resulta que en el documento, en la letra de cambio, se puede colocar el nombre de las personas que pudieran efectuar el pago de la misma en caso de que el principal obligado no lo haga. Y eso se llama pago por intervención, es decir, que el tercero que nada tiene que ver, pero que se obligó, en esos casos debe de cumplir con la obligación principal. Se puede mandar al tercero. Ese es el pago por intervención, el que es realizado por una persona que no es el obligado principal. La pérdida del derecho a la acción cambiaria de regreso, conocida y tratada como caducidad cambiaria, bueno, es de particular importancia. Decimos que
tenemos en materia mercantil tres formas especiales de extinción de las obligaciones cambiarias. Cuando hablamos de extinción de las obligaciones, el Código Civil regula diferentes tipos de extinción de las obligaciones. Habla del pago, habla de la prescripción y tenemos también la caducidad. Pero allá en el Código Civil se regula la novación, etcétera. Se establecen otros tipos de extinción que son aplicables también en materia mercantil. Pero cuando hablamos de caducidad cambiaria, hablamos tres tipos de formas de extinción de las obligaciones cambiarias que están reguladas en el código. Uno es la caducidad cambiaria, el otro es el pago. Cuando usted paga, extingue la obligación. Y el otro es la prescripción de las acciones cambiarias. Y cuando hablamos de prescripción, hablamos que los plazos también en materia comercial son plazos más cortos por la misma dinámica del comercio. Entonces, cuando hablamos de caducidad cambiaria, como decimos que la caducidad es el mero transcurso del plazo establecido en la ley. Es decir, se pierde el derecho por la inacción de la persona, pero el plazo ya está definido. Los plazos y los requisitos se definen, en este caso, en el Código de Comercio. Para que aplique la caducidad, básicamente se deben de cumplir determinados requisitos para ejercer la acción cambiaria y en el plazo establecido. De lo contrario, opera la caducidad por el mero transcurso del tiempo. La caducidad, como decíamos, opera de mero derecho. Y cuando hablamos la acción cambiaria en vía de regreso, es aquella que se ejerce contra los demás obligados, o sea, los endosantes y sus avalistas, no en contra del obligado principal, porque el título valor tiene la característica de que puede ser trasladado por el mero endoso. Entonces, el Código de Comercio, cuando hablamos de caducidad cambiaria, establece los requisitos y el plazo que debe de cumplir la persona para ejercer su acción. Si no cumple esos requisitos o presupuestos establecidos en la ley, en el caso de la acción cambiaria de regreso, estamos hablando cuando se va a ejercer la acción en contra de los demás obligados. En ese caso, en el plazo estipulado por el código, se va a perder la acción. La caducidad es más la pérdida de una potestad jurídica que de un derecho subjetivo. Ya lo dijimos, porque se está castigando, se está penando la inacción o negligencia en el obrar. Ustedes pueden revisar los artículos del 764 al 776 del Código de Comercio. Entonces, pero cuando hablamos de la acción cambiaria directa, es la que se ejerce en contra del principal obligado y sus avalistas, pues esta acción no se pierde, se puede ejercer. La que se pierde es la acción cambiaria de regreso, es decir, aquella que se ejerce en contra de los demás obligados, endosantes o respectivos avalistas. Entonces, acá estamos diciendo que para que opere la caducidad cambiaria, los plazos son más cortos. Debe de, en primer lugar, ejercerse en el plazo establecido en la ley y en la forma que la ley lo dispone, es decir, cumpliendo los requisitos y presupuestos de procedencia de la acción cambiaria de regreso. Bueno, vamos a ver. No sé si tienen comentarios o preguntas con esto de la acción cambiaria. Decíamos que la acción cambiaria
es aquella que ejerce el titular valga la redundancia, el titular del título valor cuando presentó el titular en el tiempo y plazo fijado en el mismo y se levantó el protesto y el principal obligado no efectuó el pago. Entonces, decíamos que el protesto normalmente lo levanta el notario, es un acta que se adhiere al título. Puede también levantarse en el reverso del título, pero normalmente, como son documentos pequeños, no cabe ahí, ¿verdad? Entonces, es un acta que levanta un notario en donde se hace constar que se presentó el título al cobro y no fue pagado por el principal obligado. Entonces, ahí yo puedo ejercer la acción cambiaria y la voy a ejercer por la vía judicial. Obviamente, cuando hablamos de títulos valores, estamos hablando de que se va a ejercer la acción por la vía ejecutiva, es decir, en juicio ejecutivo, que es un juicio en el cual los plazos son más cortos. No sé si tienen comentarios, preguntas. Y aquí estamos hablando de la caducidad en el caso de la acción cambiaria de regreso, es decir, cuando se ejerce en contra de los demás obligados. Ya cuando el título comenzó a circular, la forma de circulación de los títulos valores es por medio de endoso. Se le endosa a otra persona y ahí va circulando. ¿Alguna pregunta, comentario? Faltan 3 minutos. Y yo no llegué a 15 personas, 15 personas tengo. Preguntas, comentarios, y si no, nos vemos mañana. Mañana continuaríamos, ¿verdad? Y el viernes sería el parcial. Ya les voy a preparar la tarea para el próximo fin de semana, los fines de semana que están establecidos en los casos de interciclo, las tareas, ¿verdad? Ya sería para la segunda evaluación. Bueno, si no tienen preguntas, comentarios, Serpa Jargueta, Silic, una pregunta. No sé si el sistema automáticamente le daba a uno el número del grupo, pero a mí me salió un número 7. Cuando yo le comenté lo del grupo, usted me había asignado el 6. Entonces, no sé. Bueno, al final cuando yo, porque yo tengo que armar los grupos en el aula virtual, entonces ahí quedó en el grupo 7. Es que lo que pasa es que había un grupo repetido. Había el grupo 1 fue que me envió 2 veces el listado y yo no me fijé. Le asigné un nuevo número. Y resultó que después me fijé y estaba repetido el grupo. Perfecto, entonces Sí, pero no quedamos se con el número preocupe. 7, ¿verdad? Sí, ahí en el sistema ahí se ve el número de grupo, que yo ya los conformé. Perfecto, licenciado. Otra duda, no sé si todos los del grupo iban a subir el trabajo o solamente una No, persona. uno, porque si lo sube otra persona, borra el anterior que han subido, ¿me entiendes? Ok, Solo perfecto, uno, entonces. sí, solo uno. Sí, yo ya vi que todos lo subieron. Sí, uno Sí, debe de sí, subirlo. Ustedes deben de designar una persona para que suba el trabajo. perfecto, Bueno, feliz día. gracias a todos. Pasen un feliz día. Primero de Dios, yo veo que ya, aunque ya está oscuro de nuevo, un ratito sale el sol, pero estamos en invierno y tenemos que acostumbrarnos al invierno. Entonces, pasen un feliz día. Espero que estén en sus casas, porque como estamos en día de asueto, pero algunos están trabajando por teletrabajo. Nosotros estamos trabajando, ustedes están recibiendo la clase, estamos en línea. Y bueno, gracias por su atención. Pasen un feliz día y nos vemos mañana. Bendiciones a todos. Muchas gracias, licenciado. Buen día. Bendiciones.